Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa entrevista especial que tenemos siempre los viernes por la noche. Ustedes saben que esa es una parte del programa que yo sinceramente siento como muy especial. Siempre hago la salvedad de que, por supuesto, la manera en que concluimos el programa de lunes a jueves siempre es extraordinaria, porque los colaboradores fijos son extraordinarios, pero los viernes siempre queremos traer con nosotros a alguien especial. Ese alguien especial a veces es conocido en todo el mundo, a veces es conocido localmente, a veces puede que sea hasta poco conocido, pero merece la pena que ustedes lo conozcan, y siempre es alguien muy especial, siempre es alguien que nos cuenta algo especial, siempre es alguien con una trayectoria por unas razones o por otras especial. En el caso de esta noche les vamos a traer al autor de un libro que ha salido hace muy pocas semanas, que yo he leído con un enorme interés. Me parece que es uno de esos libros que hay que leer para poder entender lo que fue ese conflicto al mismo tiempo tan cercano y tan lejano de las guerras en Yugoslavia. Y es un libro que se titula Sangre Serbia. Es un libro donde en la primera parte vemos cómo su protagonista nos cuenta lo que fue esa guerra de los Balcanes, y en la segunda parte nos cuenta la proeza de integrarse en una sociedad como la española. Su autor se llama Elko Petrovic. Tengo que decirles que alguien pensó hace años que ese era un nombre muy complicado para pronunciarlo por un español, y decidieron llamarlo Pepe, y así lo solucionaron, de manera que no sé si en el curso de la entrevista pues yo me voy a dirigir a él como Elko Petrovic o le voy a llamar Pepe como todo el mundo, pero en cualquier caso, Pepe, muy buenas noches y muy bienvenido. Muy buenas noches, don César. Pues usted me puede llamar Pepe. Está perfectamente. Primera cuestión, por ir centrando esa historia absolutamente extraordinaria que cuenta usted en su libro Sangre Serbia. ¿Dónde nace Elko Petrovic? ¿Cuál es el ambiente en el que transcurren los primeros años de su vida? Pues yo he nacido en un pueblo pequeño de Bosnia-Herzegovina, una de las 6 repúblicas que formaban la ex-Yugoslavia, que luego, pues como sabe mucha gente, desapareció, ¿no? Y con un año acabé viviendo en Sarajevo. Mi pueblo, un pequeño pueblo, se hizo famoso al final de lo que era la guerra de Bosnia, en una de las últimas operaciones. Mi pueblo, que era serbio y cristiano, ¿no?, del ejército bosnio musulmán, que fue pues una de las operaciones donde este reparto de lo que era la proporción territorial ya hecha en lo que eran los despachos anglosajones que mandaban en aquella guerra, que la controlaban desde el principio, y en una operación en la que participaron los mujahedines de Al-Qaeda junto al ejército bosnio musulmán. Hubo atrocidades, hubo del todo, y fue un pueblo pues que pagó, digamos, esta última factura de lo que era aquel reparto territorial que luego llevó a las partes del conflicto a la mesa de negociaciones en Dayton, en los Estados Unidos. Primera cuestión, cuando usted nace, ¿todavía existía la antigua Yugoslavia de Tito?
Sí, por supuesto. Fue en el año 67 y por eso le dije que era una de las 6 repúblicas que formaban aquel país, ¿no? ¿Cómo era la convivencia de la gente en aquella antigua Yugoslavia? ¿Existía tensiones entre serbios, croatas, bosnios o por el contrario, la gente convivía a pesar de que no hablara la misma lengua, de que no fuera de la misma cultura y de que no perteneciera a la misma religión? Yo, la verdad es que en mi caso particular, yo con un año acabé viviendo, porque mi padre trabajaba en Sarajevo, o sea, de un ambiente muy, digamos, serbio, ¿no? Muy étnico, porque era un pueblo. Los pueblos solían ser étnicamente, por decirlo de alguna forma, pues limpios, no tan vistos, ¿no? Pero en lo que eran las ciudades de la Yugoslavia social comunista, el ambiente ya era diferente, ¿no? Y yo, pues, era era una de estas familias que a los mismos comunistas les gustaba, pues, poner en algún ambiente étnicamente limpio, como en mi caso. Yo vivía en un barrio totalmente, o sea, de una mayoría abrumadora musulmana. La mía era una de las 4 o 5 familias de aquel barrio que aún tenía el ambiente otomano, casi se podría decir, ¿no? Pero que mi infancia, tanto como mi adolescencia, fue muy bonita, ¿no? Típicas tonterías, ¿no? De los niños, de llevarme yo un bocadillo de jamón al colegio y de alguien reprochármelo, pero que realmente con nuestros vecinos fue una convivencia muy bonita, muy humana, y yo incluso podría afirmar hoy desde esta perspectiva que estas familias que han crecido en aquella Yugoslavia en un ambiente así de una mayoría, ¿no? de la otra etnia, son las que realmente pueden entender la convivencia mejor que nadie. Que era el caso de usted, porque usted pertenecía a una familia cristiana serbia en un ambiente mayoritariamente musulmán. Eso es, en un antiguo barrio de Sarajevo, que era la capital bosnia, ¿no? Que además se reconocía por este ambiente de multiétnico, digamos, y de una convivencia bastante ejemplar, ¿no? ¿Cómo se rompe esa convivencia? ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado, en esa Yugoslavia que es multiétnica, multilingüística, multirreligiosa, de pronto aquello se fracture y acabe degenerando en violencia? Pues yo no sé, la verdad es que hoy en día podría hablar de esto, pues, mucho tiempo, pero que generalmente creo que al irse el hombre que mantenía todo aquello unido, ¿no? Que era una figura que hablo del Marshall, ¿no? Del Tito, con todos sus defectos, ante todo humanos que tenía. Al irse él, yo creo que ya todos los rencores, toda nuestra historia desde antes, pues de repente surgió, ¿no? Y poco a poco se iba haciendo con la gente. Y yo, la verdad es que pensando en Yugoslavia, generalmente creo que nunca tuvo una oportunidad real de ser un país duradero, un país fuerte, aunque haya vivido pues decenas de años con Tito y con los comunistas, su mejor época. Esto lo dice cualquier yugoslavo o ex yugoslavo, sea nacionalista, sea excomunista, lo que sea, ¿no? Siempre lo reconocerá. Y más hoy, viendo cómo están aquellas antiguas repúblicas yugoslavas. O sea, ¿usted cree que la época de Tito en realidad fue la época dorada de Yugoslavia? A nivel humano, yo diría que sí, que todo era un poco forzado, ¿no? Porque uno, pues despertando, yo he vivido este despertar, tanto nacional como espiritual, es consciente de que el comunismo o socialcomunismo es una utopía, igualmente que hoy lo es el globalismo o este sistema, como se llame, que nos están... Es una utopía, no va con el ser humano y es antinatural, pero que aunque hubiera mano dura,
sí que fue una época bonita. Era un país que quizás merecía una oportunidad, ¿no? Para poder seguir, a ver si podría superarse a sí mismo, a toda esta historia, que no es una historia fácil Es de cierto. los pueblos ex-yugoslavos. Es cierto. En un momento determinado, esa unidad, posiblemente en buena medida artificial, posiblemente mantenida también por la fuerza, posiblemente con muchas circunstancias en contra, esa unidad se resquebraja y se rompe. ¿Cómo siente una persona muy joven? Porque imagino que usted andaba en la adolescencia, la primera juventud, cuando ese mundo en el que has sido feliz lo recuerdas como un mundo bonito, como un mundo entrañable, como un mundo querido, de pronto desaparece y te encuentras con que tus vecinos ya no son amigos, sino que son enemigos. Yo la verdad es que en mi caso particular o en el caso de mi familia, que ya era un poco más claro, ¿no? Podría decir que estaba como bastante perdido, ¿no? Como que no iba aquello conmigo, y yo tenía dos opciones. Yo viviendo en este barrio, como ya lo dije, antiguo, musulmán, todos mis amigos eran musulmanes. Tenía amigos muy buenos, un amigo que luego salió conmigo. Disculpe, yo tenía una opción de quedarme allí junto a mis amigos, defender mi casa. De hecho, mi padre se quedó durante toda la guerra allí. O cruzar el cementerio judío, que era el que separaba, el que dividía a Sarajevo en dos, nada más de empezar la guerra, incluso antes, cuando ya se pusieron las barricadas, cuando ya la ciudad se dividió, ¿no? Y nosotros, pues 4 o 5 días antes de que empiece, digamos, todo, jugamos un torneo de fútbol típico en el mismo cementerio. Había un cuartel del antiguo ejército yugoslavo. Jugamos un torneo con nuestros vecinos, digo nuestros porque era mi pueblo, pero yo estaba de parte de los bosnio-musulmanes, digamos, ¿no? Con ellos, allí todos teníamos un Kalashnikov ya en la casa, pero sabíamos que quizás era el último campeonato que jugábamos, pero que pues lo jugamos sin decir nada, no nos saludamos, y 2 o 3 días después empezó la guerra, digamos, pues y yo, entre la opción esta y la opción de cruzar aquel cementerio, porque podía haberlo cruzado, ¿no? Porque al principio todos éramos amigos, no se veía como una traición o como algo malo a que uno quiera salir o a que uno quiera coger el fusil y luchar por lo suyo, y cruzar allí y luchar contra los que eran mis amigos de toda la vida, ¿no? O luchar contra mi familia. Y para mí era algo impensable en ambos casos. Y yo lo que decidí es salir como pudiese. Y era una tarea muy complicada. Salir era casi imposible. Pero por suerte tenía un amigo que era bosnio-musulmán, que él también quería salir, porque él durante toda su vida, trabajaba con los serbios. Y también su única idea, y nadie contaba con nosotros, ¿no? Como que, hombre, éramos 2 chavales fuertes, deportistas, ¿no? Sí. Y teníamos cierta, como se lo diría, autoridad, ¿no? Entre la gente, y la gente esto lo respetaba, ¿no? Y nadie contaba prácticamente con nosotros, ¿no? Pero ya había unidades. Por ejemplo, nuestro amigo que era músico, que luego se hizo bastante famoso porque formó esta unidad que entre las primeras se puso en la defensa de Sarajevo, el que luego acabó liquidado tanto él como la unidad por atrocidades que hacía sobre mi pueblo, los serbios. Se cuenta hoy que mató centenares o quizás miles de ellos, y el propio gobierno bosnio-musulmán lo liquidó. Yo, al ver algunas consecuencias de algunas historias con él mismo y todo lo que ocurría,
ya tenía la decisión tomada, salir de allí como pudiera, y con la ayuda de Dios, y hoy más que nunca creo en ello, en esta ayuda divina, porque era un milagro. No es que fuese una película de operaciones especiales de Hollywood, como lo hacen los estadounidenses, no, fue más bien una película de Kusturica o de Fellini, nuestra salida, la vida del día mundo. Tuvimos mucha suerte. Pero conseguimos salir, ¿no? Cuenta usted en su libro que de pronto empezaron a producirse cosas que eran impensables. Por ejemplo, los dirigentes comunistas de repente se convirtieron en gente muy devota religiosamente y empezaron a encender velas en las iglesias o empezaron a acudir devotamente a las mezquitas. Pues sí, cierto. En mi caso, sobre todo, los que iban a las mezquitas, ¿no? Porque era un hecho que ¿cómo se lo diría? Era un hecho del que nos reíamos casi todos en nuestro barrio, ¿no? Que el que era más comunista de repente era el que más rezaba en la mezquita, ¿no? Y el que más que encendía velas. Disculpe. No, y el que más encendía velas en la iglesia también. O el que más encendía velas en una iglesia también. Y que sí que fue sorprendente, ¿no? Que se cambiaron de uniforme tan pronto. Hay una cuestión que usted cuenta en el libro, señala usted que la primera república que se separa de Yugoslavia e inmediatamente reconocida por la ONU es la República de Eslovenia, Y dice usted que la disgregación del país, ese desmembramiento de Yugoslavia, había tenido que frenarse en Eslovenia, se tenía que haber cortado de raíz en ese momento el independentismo. La pregunta que se impone es ¿y por qué no se interrumpió y por qué Yugoslavia siguió deshilachándose y formándose distintos países? Esta es la cuestión, esta es la gran pregunta. Yo creo que para responder a esta pregunta habría que hacer análisis muy grande. Yo creo que la gran parte de culpa también nos corresponde a nosotros, a los serbios, sobre todo a los líderes nuestros, ¿no? Que no han tenido, porque en el fondo nuestro pueblo, el pueblo serbio, quieras o no, el que conoce la historia de lo que eran los pueblos ex-yugoslavos, sabe que somos un pueblo que más había puesto hombre, más habíamos ganado también, porque era el único país donde todos los serbios vivimos o convivimos junto en un estado, los 74 años que duró Yugoslavia, ¿no? Creo. Y era lo que yo para mí igual, yo hoy en día soy muy conspiranoico. Yo veo el globalismo, este globalismo salvaje anglosajonés en todas partes. Creo que manejaron la guerra yugoslava desde el principio. Y hoy en día que tengo muchos conocimientos, que llevo años ya con esto, creo que la gran parte de culpa le corresponde a ellos, aunque hay que reconocer también que nosotros pusimos, como siempre, durante nuestra historia, que es bastante complicada, compleja, pusimos de nuestra parte, no todos los pueblos ex-yugoslavos. Pero lo de Eslovenia fue lo típico. Yo muchas veces... Usted compara Eslovenia con Cataluña. Es a lo que iba yo. Yo muchas veces lo comparo con Cataluña. Es que y luego si ves otros estados, también pasa lo mismo, ¿no? Es lo típico, ¿no? Todo lo que son las regiones, digamos, más pobres, ¿no? Ponen su parte, su mano de obra barata, la materia prima y toda la producción, como la llamaría, la producción noble, la producción final, se lleva a las zonas que limitan con lo que es el mercado, ¿no? El Eslovenia en el caso yugoslavo, o Cataluña o el País Vasco en el caso español, ¿no? Y luego de repente es donde allí sale un nacionalismo que yo no lo llamo nacionalismo, cuidado, que yo creo que el tema del nacionalismo se abusa demasiado. Nacionalismo es el amor hacia tu patria, es el amor hacia tu historia, es el respeto, es el chauvinismo, la palabra adecuada para mí para describir
lo que había entonces en Eslovenia o en Croacia, porque allí surgió primero, aunque ellos quieren echarle la culpa a los serbios, pero no fue el caso. Allí surgió como surgió aquí o como ocurre hoy en día, este chauvinismo que está basado en el odio a su próximo. Es un odio a su próximo que yo no consigo, y menos aquí en España lo conseguí entender jamás. No llego a entenderlo. ¿Por qué? Si aquí además no hay razón ninguna pero que pues resulta que justo en estas regiones donde todos ponemos algo de nuestra parte, el surge esto y de repente pues se quieren ir y mira como en Yugoslavia pues se han ido y han roto Yugoslavia y hoy van de señoritos, hoy tú vas a Eslovenia y por desgracia voy a decir, porque no me alegro de que nadie le vaya mal en la vida, pero es que viven bastante bien, ¿no? Venden sus productos aún en lo que era Yugoslavia, en las antiguas repúblicas yugoslavas. No se crean que vendan sus frigoríficos en Austria o en Alemania. Se los venden a Serbia y a Macedonia y a Bosnia y se han ido de rositas. Y es que es lo que hay. Esto a uno le fastidia mucho, pero mira. Pero es la realidad. Hay una última cuestión que querría abordar antes de que entremos en esa etapa post-yugoslava de Petrovic, de Pepe, para entendernos entre nosotros, y es la referencia que ha hecho usted ya al hecho de cómo en un momento determinado interviene la OTAN, y interviene la OTAN primero para limpiar totalmente de serbios Croacia. Se supone que eso no era limpieza étnica, la limpieza étnica condenada no se produce. Y luego hay una última operación militar de la OTAN, la operación Bosuca, donde los bosnios musulmanes reciben la ayuda de los terroristas de Al-Qaeda, que en ese momento colaboran con americanos y británicos y que además acaban conquistando una zona de Serbia, incluida el pueblo natal de usted, para que al final se acabe creando esa república bosnia de mayoría musulmana. ¿A qué atribuye usted esto? Es decir, ¿qué se le ha perdido a Gran Bretaña, a Estados Unidos en Yugoslavia para que intervenga, para que trace las fronteras de las repúblicas que van a venir después de Yugoslavia y sobre todo para que además lo haga convirtiendo a los serbios en los malos de la película? Pues yo, para mí, no quiero presumir de nada, pero como antes le dije, hoy por hoy yo soy muy conspiranoico, llámenme así o como quieran, pero yo veo la mano yo creo personalmente, creo que es que el globalismo, después de la caída del muro de Berlín, el globalismo realmente, el globalismo salvaje, yo lo llamo globalismo salvaje anglosajonés, a veces utilizo otro término, pero me lo voy a ahorrar ahora mismo porque siempre luego me pasan la factura, pero yo para mí, ellos desde el principio controlan aquello. Si nosotros en realidad, si ellos quieren allí, antes de la guerra había un primer ministro que era un hombre, era croata, pero era muy yugoslavo, tenía ideas muy buenas. Un dinar yugoslavo valía igualmente que un marco alemán, ¿no? Consiguió a base de economía a estabilizar aquello. Pero si la Unión Europea desde entonces, o el globalismo que se estaba, yo creo que estaba crecido, ¿no? Que estaba ya preparado para lanzarse, como se lanzó después, ¿no? Sobre todo Europa y sobre todo el mundo, si ellos quieren evitar aquella guerra, lo podían haber evitado. En el año 93, incluso en 92, pero en el 93 al principio, cuando no había tanta gente muerta, cuando no habíamos sangrado tanto los yugoslavos, se firmó un acuerdo, un plan llamado Venshoven, y si tú hoy te pones a estudiarlo, porque es que hoy en día, claro, después de la batalla todos somos generales, ¿no? Es mucho más fácil, solamente hay que emplearse, ¿no? Y utilizar tu propia lógica sin volverte loco con lo demás.
Si realmente quieren pararlo en aquel momento, lo paran. Pero fue precisamente una llamada de Clinton, dicen, o a través de su embajador, el estadounidense, el que fue a hablar con el presidente bosnio musulmán, que era presidente de Bosnia también, pues, porque eran un pueblo pues mayoritario, que era una cosa lógica, que no molestaba a nadie. Y le dijeron que no, que retirase su firma, y la retiró, y después la guerra siguió, y más muertos, y más. Pero yo personalmente creo, no sé si soy yo alguien para presumir de saber lo que ha ocurrido allí, ¿no? Pero yo personalmente creo que ellos ya en 94, cuando los conocedores de aquella guerra sabrán de lo que estoy hablando, sabrán muy bien, cuando ya hacen el acuerdo de paz entre musulmanes bosnios y los croatas, en 94 se llamaron los acuerdos de Washington, ya tienen preparado los acuerdos de Dayton, ya tienen hecha la proporción territorial, 51-49. ¿Qué es lo que faltaba? Pues faltaba implementarlo sobre el terreno, que esto no era una tarea fácil. No puedes irte tú tan fácilmente decirle a un comandante regional que se tiene que retirar de su pueblo. Y los serbios tenían en aquella época unos 64% del territorio, ¿no? Claro. Y a base y yo creo que al presidente serbio, que por desgracia creo que estaba bastante metido también en el tema, como el croata, al presidente serbio ya le habrán dicho, y es una teoría que comparten muchos expertos hoy en día y analistas políticos en ex Yugoslavia, ya le habrán prometido pues la mitad de Bosnia, digamos, pues casi un estado dentro del otro, que es lo que realmente la República Srpska o la parte serbia de Bosnia es. Y a los croatas le prometieron esta limpieza étnica, aunque no la habrán llamado así, por supuesto. Sí, por supuesto, claro. Los anglosajones a la mentira la llaman diplomacia, y a la corrupción la llaman lobbies, ¿no? Excepto en otras partes del mundo. Y la habrán llamado de otra forma, pero que después habría que implementarlo sobre el terreno. Y después pues ocurrió lo del Srebrenica. Srebrenica aquel masacre pues fue un pretexto para poder los croatas atacar a lo que se llamaban Krajinas serbias, para limpiarlas étnicamente de los serbios, que también se consiguió. Y como la última pues fue la operación de Gozucha, que los bosnios musulmanes, tengo que decirlo así, pues limpiaron a los serbios de aquellas zonas, y así ahí más o menos se estableció la proporción territorial 51-49, como querían los Clintons, que luego se colgaron la medalla, ¿no? Bueno, los Clinton, que Bill dijo en aquella época que el desmembramiento de Yugoslavia era el ensayo general para desmembrar después Rusia. No, totalmente. Es lo que yo le estaba diciendo antes, que después, hoy en día es que se sabe todo, don César. Hoy en día lo que pasa es que a nadie, no sé cómo decir, o a nadie le importa, o como lo tienen todo comprado, no se puede llegar a la verdad. Y a nadie le interesa, la verdad. Es triste, pero es, como usted suele decir, es realidad. Es así. Volvemos otra vez, volvemos a su vida personal, porque hemos empezado, claro, al final la vida personal siempre se entrecruza con lo que es la vida de la nación en la que uno vive o las naciones por las que pasa, y en un momento determinado, en medio de esta guerra, con un amigo suyo, ese yugoslavo que un día va a ser conocido como Pepe, sale de Yugoslavia. ¿Por dónde va pasando hasta que acaba derivando en España? Pues la verdad es que el día que salimos, yo hoy en día pues creo mucho en lo divino, ¿no? Y no es que sea un cristiano practicante, respeto muchísimo mi religión, mi pueblo, un pequeño pueblo que construyó casa, como decía el gran Emir Kusturica, un hombre que igual que yo despertó y supo de sus raíces verdaderas, tuvo valentía de cambiar, de volver a lo que eran sus antecedentes,
y lo aprecio muchísimo. Como él lo dijo en una ocasión, hemos construido la casa en medio camino, ¿no? Y es que con esto me emociono, lo siento. Lo entiendo perfectamente, no se preocupe. Yo también me emociono con muchas cosas, o sea, lo comprendo perfectamente. Y que hemos construido la casa en medio camino y hemos sobrevivido. Nuestros antepasados han resistido gracias a nuestra religión y a nuestra iglesia y a toda esta gente que compartió la suerte de su pueblo durante todas esas épocas del Imperio Otomano, que aquello fue muy duro y que nuestro pueblo también se partió entonces, porque los bosnios musulmanes hoy pueden decir lo que quieran, pero su descendencia está muy clara. Pero bueno, no me voy a ir muy atrás, y le voy a decir que yo hoy pienso igualmente que el gran Emir Kusturica, que esta fue una de las razones por la que se destruyó ex Yugoslavia. Yo también lo creo. Además, es un director y un actor de cine al que yo admiro desde hace décadas. O sea que siempre me ha parecido tremendamente interesante la visión que él daba de Yugoslavia en su cine, y es un actor notable, que ha intervenido además en películas que no dirigía él y que estaban muy bien. Bueno, Pepe llega a España en el año 92. O sea, finalmente, dando vueltas, acaba llegando aquí a España. En un momento determinado va a ser nacionalizado por excelencia, sin antecedentes penales. Incluso en el año 2019 hasta se va a presentar a unas elecciones municipales. Pero ¿qué sucede durante esos prácticamente 30 años donde su vida se desarrolla aquí en España? ¿Qué significa llegar a un país como España, que puede tener aspectos paralelos con Yugoslavia, pero que habla otra lengua, que tiene otra cultura, que es diferente? ¿Cómo es esa llegada a España en el año 92? Bueno, ahora, si me permite, porque con este pequeño tramo de inmersión, pues le debo la otra respuesta, ¿no? Que ahora sí me he recordado, ¿no? Me tiene que disculpar, ¿no? Pero que nuestra, hablando de Kusturica, nuestra salida realmente fue de una película suya, ¿no? Porque nosotros, resulta que yo y mi amigo, un año igual antes de empezar la guerra, fuimos a Suiza, invitados allí en un yugoslavo que tenía allí sus discotecas y tal, como éramos, pues, y tampoco es que éramos solamente masa muscular. Yo tenía mis estudios, estaba estudiando, trabajaba para pagar mis estudios, que me encantaba filosofía, que nunca conseguí acabarla, por desgracia, por la guerra, pero fuimos allí y estuvimos una época trabajando, pues, digamos, de manera ilegal, ¿no? Pero Suiza es como es, y en un par de semanas ya se dieron cuenta, nos expulsaron de Suiza y nos pusieron, pues, unos sellos de esos rojos enormes en alemán de prohibición de entrar a Suiza durante un tiempo que no me acuerdo cuánto. Este sello era nuestro salvavidas, ¿no? Si no me equivoco, se dice así en castellano, ¿no? Y en todos esos controles donde nos paraban, imagínese un autobús lleno de mujeres y de niños, pues, y milicias de distintas etnias, pues este sello, porque en aquella Yugoslavia un trabajador en Suiza era alguien muy valorado, muy apreciado entre nuestros pueblos, ¿no? Y aquello fue, pues nuestra salida, ¿no? de aquel infierno. Y nuestra idea, a priori, fue llegar a Francia, a la Legión extranjera, porque los yugoslavos, quieras o no,
éramos muy pro-occidentales en aquella época. Sí, Yo sí, me sí. acuerdo, yo hoy en día no me avergüenzo, lo digo con orgullo, soy bastante rusófilo, pero en aquella época yo entre el Rambo y aquel ruso del Rambo 3, que era un vecino nuestro, era un ídolo nuestro, Voya Govedarica, que hacía del ruso, no sé si usted se acuerda del Rambo. Me acuerdo, sí. Que peleaba con él en aquella secuencia de aquella película. Este era un yugoslavo vecino nuestro, un tío que se fue a Hollywood, triunfó y hacía allí del ruso malo aquel, y todos, claro, aunque fuera nuestro vecino, nosotros éramos de Rambo. Pero que nos engañaron durante tanto tiempo a mucha gente, ¿no? Y nuestra pues idea fue la Legión Francesa, porque había muchos yugoslavos que en la Legión Francesa, de hecho, unos que luego han regresado, un general famoso croata, Gotovina, que fue arrestado en Tenerife, en España, buscado por el Tribunal Internacional, que ya era una cosa que hay que darle comer aparte. El serbio, un tal Milo Radule Mekleja, que también mandaba sobre unidades especiales serbias que regresaron de la Legión Francesa a la guerra, pero aquello no nos gustó mucho, pero por suerte conocimos allí un legionario español que nos habló muy bien de España, le caímos muy bien, ¿no? Nos dijo que no, en España la gente os aceptará y tal. Y nos fuimos para España, ¿no? Porque allí ni había yugoslavos, ni había ambiente que nosotros imaginábamos. Y nos fuimos a España, aunque mi amigo pues se fue a París a cabo de unos días, porque tenía allí una tía, y yo me quedé en España y conocí una gente fabulosa, una gente maravillosa en un pueblo pequeño en la pedanía del Elche, Torellano se llamaba, un pueblo muy pequeño, pero cuidado, ha dado deportistas de élite tipo Isabel Fernández, la judoka, yo diría que más famosa de España de todos los tiempos, ¿no? Yo Sí. entrenaba en el gimnasio de su hermano, ahí en Torellano, gratis, por supuesto. Y el Kiko, la sensación, el boxeador de los más famosos del mundo en su categoría, que conocí yo siendo un chiquillo, conocí toda la gente de aquel equipo de fútbol de preferente, mi amigo Toño, que luego se hizo incluso famoso siendo el vicepresidente de Elche, subiendo a Elche a primera división. Siempre le gustaba este tema del fútbol. Y yo allí estaba pues como no sé, pez en el agua. Pez en el agua. Estaba muy bien con aquella gente. Es que aquella España, yo sinceramente lo siento mucho por la generación de hoy, pero yo la España de los años 90, aquello era, por favor, pero sí, aquello no. Dicen que añoramos aquellos tiempos porque éramos jóvenes, pero es que no es el caso de verdad. Yo creo que España se tuvo que haber parado en los años 90, dejar los trenes pasar, y hoy en día sería el país más próspero del mundo. Si no más próspero, más feliz del mundo, pero no era posible, por desgracia. ¿Y a qué trenes se subió España en los 90 que no tenía que haberse subido? Pues se subió al tren globalista, don César. ¿Qué le voy yo a contar a usted que yo de usted he aprendido tanto? Se subió a este tren, al tren del engaño, al tren de una vida falsa. Yo paso los viernes por la tarde, noche, escucho, yo creo que hasta las españolas que tenían una sonrisa tan bonita, tan natural. Se han agriado. Pues sí. Sí, entiendo perfectamente lo que me dice, porque usted es más joven que yo, pero no tan joven, no mucho más joven que yo, y entonces yo comprendo lo que me cuenta. Yo viví los 90, tuvieron su etapa difícil también, pero era una España mucho menos dislocada de la que luego se ha vivido a partir del 2004-2005. Sí. Pues yo creo, don César, no sé si estará de acuerdo, yo creo que al entregar la peseta, España entregó su almita, esta almita que tenía todo español dentro de su pechito.
y yo creo que a partir de 2000 es cuando empieza poco a poco caer en esta trampa globalista, en esta vida por encima de sus posibilidades, en esta vida de aparentemente la gente con sus BMWs, de repente cuando llevaban un Ibiza y eran felices y cogían su guitarra y cantaban aquella canción antes de las Navidades, como era ahora pues es que me cuesta siempre pronunciarlo, el porrón Pompero, sí. Porrón pompero. Y tan feliz. Hoy en día parece todo un poco artificial, ¿no? Y se han metido muchas cosas dentro de la sociedad. Pero bueno, yo supongo que las generaciones de hoy es que ni sabrán de lo que hablamos, pero yo añoro mucho aquello. Y yo allí estaba muy a gusto en los años 90. Me encontraron un trabajo por mi físico. En aquella época no había tanto. Hoy en día tienes chavales, entras a un gimnasio y tienes chiquillos españoles ya fuertes y con sus ciclos, con su esto, lo otro. Pero entonces yo era uno de esos. Además salieron un par de artículos sobre mí en la prensa local, ¿no? Era de los primeros refugiados yugoslavos que apareció en Alicante. Y era una pequeña sensación, ¿no? Y todos querían ser mis amigos, a pesar de venir de una guerra, fíjense. Compárenmelo con lo que hay hoy, ¿no? Sí. Y yo, bueno, y en una casita de mi amigo, que en paz descanse, Manolo, al que menciono también en el libro, él allí vivía con sus animales. A él le venía bien que yo viviera allí, ¿no? Gratis, pero le cuidaba de sus animales, a que no le roben. Y yo estaba muy a gusto también, y hasta que apareció en un par de, no tardaron mucho en presentarse lo que me dijo el legionario español. Él ya me mencionó, dice, tú vete para España, aprende el idioma y verás cómo el ejército español te capta enseguida, porque los legionarios franceses se están preparando ya para ir en un contingente de la ONU allí a tu tierra. Y podrás ir, fíjate si era listo aquel sargento, y podrás ir allí como un señor, ¿no? Repartiendo ayuda humanitaria y con tu casco azul de la ONU y tal. ¿Y fue así? Se presentaron un día dos tipos trajeados a aquella finca, y allí mi amigo Manolo, que era un hombre, un curante de esos de antes, que tenía callos de 10 años en las palmas de sus dedos y de sus manos, y se presentaron allí, y él allí hacía de mi representante. Yo estaba más contento por él, por mi amigo, porque él se crecía, ¿no? Era una oportunidad de hablar con gente importante de su gobierno, y que por mí, ¿no? Porque para mí realmente pues fue una oportunidad muy, muy bonita, ¿no? De poder regresar. Y lo que pasa es que primero tuve que ir a Murcia porque ya trajeron no sé cuántas, un montón de familias de los bosnios musulmanes de los campos de concentración, llamados así o como se llamen, a la manga del Mar Menor. Y entonces pues estuve casi un año con el gobierno murciano colaborando aprendiendo el castellano en la Universidad de Miguel Hernández y preparándome para volver a Bosnia. En fin. Llevamos, aunque parezca mentira, llevamos hablando casi una hora, Pepe. Yo me pasaría, seguiría hablando encantado, porque me parece que es una historia muy interesante y las reflexiones son muy interesantes, pero tenemos que ir llegando hacia el final. Y yo le tengo que preguntar por algo que es muy directo, no me tiene que contestar de manera directa si no quiere, o sea, siéntase con libertad. A la gente, de todas formas, le recomendamos Sangre Serbia, que es un libro que ya lleva varios días en las librerías y que cuenta pues mucho más desarrollado y de manera más ampliada lo que estamos viendo en esta entrevista. Pero yo le tengo que preguntar cómo ve en estos momentos, Pepe, esa España que ya nos ha adelantado que, bueno, no es la España de inicios de los años 90, pero cómo ve a la España actual. Pues yo hace un par de años reflexioné un poco, ¿no?, sobre mi situación personal. Ya yo me di cuenta que
que todo lo que yo predicaba en mi perfil de Facebook, que tenía muchos seguidores hace 5 o 6 años, cuando ya surgió el tema del box y yo me metí en el box, que pensaba que era una plataforma para una plataforma para mi lucha, ¿no? Para poder yo realizarme y tal, que luego me decepcioné, que luego entendí que no era lo que yo pensaba. Me di cuenta de que todo aquello que yo predicaba, que yo veía en Alemania, en Francia, en todo el occidente como referente, ¿no?, a aquellas olas de inmigrantes, a las consecuencias de este globalismo salvaje, yo me di cuenta de que ya habían llegado. Yo pensaba que tardarían más, pero ya habían llegado a España. Ya las cajeras de Mercadona, a mí que tengo un físico un poquito, como se lo diría, pues por mi envergadura, por ser un tipo aún grande, fuerte, ¿no? Y que enseguida, pues, no sé, muchos me confunden con los rumanos, porque aquí serbios hay pocos, ¿no? Sí. De un tipo peligroso, digamos, ¿no? Yo me di cuenta que las cajeras de Mercadona ya no me miran por alto y guapo, como en los años 90, sino esconden el dinero, lo meten por aquel tubito, y aunque lleve yo mi traje, que a mí me gusta mucho, mi chaquetita, mi americana, precisamente por esto, ¿no? Para quitar porque a un inmigrante que viene aquí, a lo que viene, esto le da igual, pero a mí esto me duele mucho. Son 30 años, yo a este país lo amo, aunque yo me desentiendo hoy en día con muchos españoles, y yo también me di cuenta en aquel momento de esto, ¿no? Si antes los de la izquierda progresista o los independentistas me mandaban a mi casa por defender yo la Constitución, el régimen de 78, que yo considero esta España que a mí me adoptó, a la que debo tanto, hoy en día con la guerra de Ucrania, pues más de lo mismo de lo que es la derecha ideológica, ¿no? Y consciente de ello, pues decidí pues escribir mi libro, quedarme en paz con mi España y en realidad pues reconocerle el derecho a los españoles de ser lo que ellos vean y lo que ellos consideren, ¿no? Porque mi amor por España no lo va a intimidar nadie, porque yo mientras llore con cada copla que escuche en la radio, tengo la conciencia muy tranquila, pero te desesperas, ¿no? Que la gente no quiere ver la realidad, que la gente que unos no ven que esta lucha suya famosa contra el capitalismo salvaje o contra el neoliberalismo, pero al mismo tiempo mueren con la agenda globalista, con sus puntos, y no ven que es que no va por separado, esto va unido, igualmente que otros que se creen que el atlantismo y el antiglobalismo, por llamarlo de alguna forma, es posible separarlos. No es posible, y esto me desespera, pero comprendo que cada uno tiene que llegar a ello. Yo, gracias a Dios, he conseguido a poder, pues, formar mi propia opinión a base de información de gente maravillosa como es usted o David Icke, o gente que realmente nos dicen las verdades, que no se atreven a decirnos las furcias mediáticas, como usted suele llamarlas, que yo con lo que más estoy cabreado es con esta gente. Para mí, un día deberán de rendir cuentas ante los pueblos europeos por lo que nos están haciendo. Porque yo lo que me duele es que yo actúo como europeo, pero no te lo permiten. Unos te llaman esto, otros te llaman otro. Pero bueno, en el fondo, sinceramente, no. Yo ya decidí escribir mi libro, me queda ahora repartir ejemplares a las personas maravillosas que se cruzaron por mi camino, españoles todos, a los que les debo mucho, pues hacerles las entregas, o a sus hijos, porque algunos me faltan, por desgracia, y yo creo que aprender el camino, buscar fuerzas, que creo que en Serbia aún hay fuerzas donde realmente me podré realizar, ¿no? Porque yo llevo mucho tiempo ya muy implicado y creo que merece la pena seguir luchando, pero sin duda. A mi España, don César, no sé, por desgracia no le veo yo un futuro como yo lo quisiera para España, de verdad, de corazón.
Lo entiendo. Y que antes que a Serbia, porque en Serbia estamos acostumbrados a sufrir y somos un pueblo sufrido, tenemos que luchar por nuestro. Ahora mismo las garras del globalismo están otra vez encima de Serbia, pero España debería de tener un camino un poquito más digno, más suave, pero me temo mucho que no. Es así, lamentablemente me gustaría llevarle la contraria y decirle que está equivocado, pero es que lamento decir que lo veo de la misma manera. Bueno, les dejamos a todos ustedes con este libro de Sangre Serbia, recuérdenlo, de verdad que es un libro que merece la pena leer, que arroja mucha luz sobre situaciones que nos afectan mucho más de lo que algunos podrían pensar. Y a usted tengo que decirle que cuando estas entrevistas se realizaban en un estudio de televisión, de radio, cara a cara, vis a vis, yo tenía la costumbre de regalar siempre uno de mis libros al invitado, que como es el caso de usted, pues había tenido la paciencia y la gentileza de someterse a la batería de preguntas, se lo dedicaba y le decía que no estaba, por supuesto, obligado a leerlo. Pero esto ahora en el ciberespacio es imposible y lo más que yo puedo dejar es una melodía. Y en su caso he decidido escoger una de las melodías de esa película de Mir Kusturica que se llama Gato Negro, Gato Blanco, y precisamente porque es un pequeño homenaje a Kusturica, a Pepe en España, que tanto ha vivido y que tanto cuenta en ese libro de Sangre Serbia, y por supuesto a los serbios de todo el mundo. Muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte y hasta siempre. A usted, don César, le seguiré escuchando y otro abrazo siempre, donde esté. Que Dios esté con usted y con su gente, por supuesto. Muchas gracias. A usted. Ca să fac iubito, să fii fericită, am venit mâna să-ți cer. Nu-mi răspunde în pripă, să nu-mi frângi aripa, că de la început o încep. Dar nu-mi răspunde în pripă, să nu-mi frângi aripa, că de la început o încep. Y con esta música magnífica del Gato Blanco, Gato Negro de Mir Kusturica, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido 2 o 3 cosillas útiles. Y por supuesto los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. Vreau inima ta fierbinte mereu, pe-a mea să o alinte, banii lumii nu priesc, doar la tine mă gândesc. Știu că inima ți-i friptă, mai știu că pot fi fericită, în genunchi stau, ce mai vrei? Inima nu pot să o iei. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Nu răspund în pripă, să nu-ți frâng